Telecontacto, la nueva era de la televisión. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Buenas tardes, doctora Espinal. Buenas tardes. Después de una merecida vacaciones de Semana Santa, aquí estamos de nuevo. Yo me imagino que el público me extrañó. Todos extrañamos. O sea que sin ti esto no funciona bien. Yo estuve viendo parte del programa, muy buen programa, acerca de, hablaban de la muerte, de la crucifixión y del sacrificio de Jesús. Claro. Hoy nosotros tenemos un programa variado, tenemos un comentario a raíz de una despenalización que hubo en los Estados Unidos de las píldoras del día después, y en nuestro tema principal hoy vamos a tener a la doctora Adriano Pérez, que ya está en el estudio, quien nos va a hablar de esos sangrados disfuncionales. Sí, un tema muy importante, aparte de la frecuencia o la incidencia que tiene realmente en nuestro país. Y lamentablemente a veces tenemos muy poca información de cómo tratarlo, cómo manejarlo, cuándo es normal, cuándo es anormal y hasta qué punto uno puede esperar para tomar una decisión, a veces hasta de un procedimiento quirúrgico de alto nivel como es una histerectomía o lo que la gente llaman comúnmente que le hagan un vaciado. Recuerde que usted puede vernos en la red a través de la dirección www.telecontacto.tv y nos puede seguir a través de las redes sociales en nuestras páginas de Twitter, @solucionesmedic1 y en Facebook Soluciones Médicas. Así que no se muevan de ahí, que tenemos un contenido muy especial para cada uno de ustedes. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la Carta, para orientarte siempre. Bien, la pasada semana nosotros pudimos percatarnos de una noticia que, si bien es cierto, no ocurrió en la República Dominicana, no menos cierto es que no nos deja de afectar. En los Estados Unidos se despenaliza la venta de la píldora del día después, o no se despenaliza, sino que se le autoriza en Estados Unidos a que cualquier mujer en edad reproductiva pueda tener acceso a comprar las píldoras del día después, independientemente de la edad. Si nosotros nos podemos a pensar quiénes estarían en edad reproductiva, toda mujer que ya se ha formado y que ha visto su menstruación en un periodo consecutivo de 3 meses o más, ya podríamos decir que está en edad reproductiva. Por lo tanto, niñas de 11, 10 y algunas veces mucho menor, de mucho menor edad, si ya están menstruando, podrían considerarse, y estas niñas van a estar recibiendo esta pastilla. Hay muchas opiniones en base a lo que son la píldora del día después. Hay algunos que consideran que son microabortivas, que es un pequeño aborto. Hay otros que consideran que no es así, que es un anticonceptivo de emergencia, que lo que en sí hace es que impide que el óvulo fecundado a nivel de las trompas, en el paso que debe ir, se vaya a implantar en el endometrio, creando un medio hostil para que no se implante. Pero independientemente de que sea abortivo o no, lo que nos preocupa a nosotros como programa informativo y lo que nos preocupa a nosotros en el país es que estas pastillas muchas veces se toman sin ningún tipo de conocimiento. Estas pastillas que se ofrecen y se venden en discotecas, que se venden en las cabañas turísticas, lo que nosotros conocemos como moteles, que muchas veces en los estadios se le ofrece de manera gratuita a las personas, no pueden expedirse ante ninguna persona si no tienen la orientación adecuada. Nosotros creemos
que estas pastillas deben ir prescritas por un médico y esa prescripción debe orientársele a las pacientes acerca de cómo deben usar. En nuestras consultas cotidianas nosotros encontramos múltiples mujeres que van con trastornos disfuncionales y problemas de sangrado precisamente por el uso de esta pastilla, porque no se le explica a la mujer que esta pastilla solamente debe tomarse una vez al mes, porque la mujer solamente ovula una vez por mes, sino que como se desconocen y hay un boom en la publicidad, esa pastilla muchas mujeres la toman cada vez que tienen relación sexual, desconociendo que el uso que deben darle no es así. Nosotros en Soluciones Médicas creemos que los medicamentos deben usarse con criterios científicos, deben usarse con criterios médicos y muchas veces esta publicidad que generalmente en vez de informar lo que hace es que desinforma y tiende a que las pacientes utilicen medicamentos de forma inadecuada, no nos ayuda mucho. Nosotros estamos entonces de acuerdo de que esta pastilla solamente se venda a pacientes que han sido ya prescritas por los médicos y que van a saber las pacientes cómo van a usar esta pastilla. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que regular las ventas de esta pastilla en cabañas turísticas, hay que regular las ventas de esta pastilla en discotecas y también hay que controlar de que en sitios públicos como estadios, como se vio recientemente, no se le den propaganda a granel a las mujeres si no tienen una información de cómo deben usar el medicamento. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día, solamente que seas mi universo, no quiero darte mis palabras. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over. Sí, muy buenas tardes nuevamente. Hoy tenemos como plato fuerte el tema que trata sobre el sangrado uterino anormal. Nuestro invitado especial es el doctor Adriano Pérez, que es coproductor de Soluciones Médicas, como siempre intentando orientar a nuestra población con lo que es la prevención, el manejo adecuado, la orientación en sentido general acerca de esta eventualidad que se ve relativamente frecuente de 10 pacientes que visitan al ginecólogo va por un sangrado uterino anormal. Doctor, ¿cuál es la definición? ¿Qué consiste ese concepto de sangrado uterino normal? Muy buenas tardes nuevamente al público televidente. Bueno, lo importante es saber que el sangrado uterino anormal es todo aquel sangrado que se extienda o que vaya más allá de lo que se considera en la normalidad de un sangrado, de una menstruación o un sangrado normal. Normalmente una mujer que tiene sus ciclos normales, mensualmente, cada vez de 25 a 28 días, va a tener su periodo menstrual.
y ese periodo puede abarcar de unos 2 hasta 7 días, con una pérdida sanguínea que no va más allá de unos 20 a 90 mililitros en todo su proceso. Usted habla acerca de lo que son el sangrado que aumenta la cantidad de días, por ejemplo, en los periodos menstruales. Pero cuando estos sangrados ocurren fuera de ese ciclo menstrual, ¿se pueden considerar anormal también? Sí, porque dentro de la definición del sangrado uterino anormal tenemos que mencionar, se puede diferenciar tanto lo que es que tiene que ver con el aumento del sangrado, el aumento de los días, el aumento del volumen en un momento dado, porque usted puede tener una paciente que solamente sangre unos 2 o 3 días, pero que durante esos 2 o 3 días la exposición sanguínea sea muy abundante. Una paciente que cada media hora, cada una hora tenga que cambiar una toalla y entonces está perdiendo mucha sangre, aunque está durando poco tiempo relativamente. ¿Puede contrastar con la vida de una paciente ese evento? Sí, claro. Una de las complicaciones principales del sangrado uterino anormal y disfuncional es la anemia. Y es por eso que hay que tratarlo a tiempo, porque si tenemos una pérdida sanguínea abundante, entonces empieza a haber un trastorno metabólico sistémico. ¿Cuáles son las causas principales de sangrado uterino anormal en nuestro país, por ejemplo? Pero lo primero es diferenciar lo que es sangrado uterino anormal y lo que es sangrado disfuncional. Podríamos decir que el sangrado disfuncional está dentro de lo que es el sangrado anormal. Y entonces tenemos, por ejemplo, que en diferentes edades podemos encontrar estos trastornos, principalmente en las pacientes muy jóvenes o adolescentes. Básicamente podemos encontrar el sangrado disfuncional, que es un sangrado que tiene que ver con el trastorno de lo que es su eje hormonal, hipotálamo, hipófisis, ovarios, suprarrenales. Tenemos pacientes que están ya en la edad fértil, que podemos tener como causa de sangrado, tanto así como sangrado durante el inicio del embarazo, pero también podemos tener el sangrado por anovulación. Y en pacientes ya posmenopáusicas podemos también tener trastornos que tienen que ver, aunque entre las pacientes que están en la edad reproductiva, una causa importante también son los miomas y la adenomiosis, los pólipos endometriales, los pólipos cervicales, que son causas de sangrado anormal. Porque dentro de la definición también podemos decir que el sangrado disfuncional es aquel que no tiene que ver con una causa estructural. Y el sangrado anormal, propiamente dicho, es aquel que tiene que ver con algo anatómico. ¿Y a qué edad? Entonces, ¿más frecuente? ¿Más frecuente en las adolescentes o la mujer en edad fértil joven? ¿O ya después de la menopausia? ¿A qué edad? ¿O bueno, durante, la premenopausia sería? Dependiendo la causa, indistintamente, se puede presentar en cualquiera de las edades. El disfuncional es más frecuente en pacientes muy jóvenes o en pacientes ya peri o posmenopáusicas. Y el sangrado uterino anormal de causa estructural más frecuente en pacientes en edad reproductiva. Ok. Señores, estamos hablando del sangrado uterino anormal. Hay unos números en pantalla donde usted puede comunicarse de forma directa con nosotros llamando a estos números. También a través de nuestras direcciones en las redes sociales, tanto de Facebook, Soluciones Médicas, como de Twitter, @SolucionesMedic1. Así que usted puede hacer su pregunta. Estamos hablando de sangrado uterino anormal. Doctor, ¿es muy frecuente en las consultas que vayan las mujeres por este tipo de anormalidad? Sí, mencionaba la doctora anteriormente que en una consulta regular, aproximadamente de cada 10 a 15 pacientes, unas 3 a 4 pacientes acuden por sangrado. O sea que es frecuente que en nuestra consulta veamos pacientes que van por esta causa. Entonces, luego tenemos que diferenciar la causa específica del sangrado. Y ahí entramos entonces en la edad de la paciente y lo que está causando. Si encontramos algo estructural, si hacemos estudios, sonografía, un estudio a nivel de histeroscopía, podemos encontrar alteraciones estructurales. ¿Histeroscopía qué es eso? Explíquele a nuestros oyentes lo que es la histeroscopía. Bueno, es un estudio que se puede hacer actualmente, que podemos ver el útero por dentro. Eso es para visualizarla, como una cámara. Con una cámara, un aparato que se puede introducir a través de la vagina y luego se puede introducir hacia adentro del útero, a través del cervix, y podemos ver la capa interna
el endometrio, que es la causa principal del sangrado anormal. Alteraciones que estén provocando cambios a nivel de este endometrio, sea hormonal o sea física. ¿Puede ser también el cáncer una causa de sangrado uterino normal? Sí, ya dentro de las causas extremas o causas que tienen que ver con parte estructural también están el cáncer de endometrio, el cáncer de cervix. También, antes que eso tenemos también lo que es una irritación por cervicitis o una endometritis, una infección a nivel de la capa interna del útero también. Y después del acto sexual, ¿puede ocurrir un sangrado uterino? Si cuando ocurre ese evento, ¿se considera un sangrado uterino normal después del acto sexual? No, bueno, no necesariamente que el sangrado, porque básicamente lo que ocurre es un manchado. Ahora, sí, cuando hay sangrado después de la actividad sexual del coito, lo que podemos pensar es que tenemos alguna irritación o alteración de lo que es el cervix. En nuestro país nosotros vemos que en la práctica diaria las mujeres como que han aprendido mucho acerca de cómo funciona su cuerpo. Y nos hace una paciente una pregunta por las redes sociales y es que ella tiene sangrado. El esposo venía fuera del país, entonces ella tenía la menstruación. Entonces ella tomó una pastilla anticonceptiva para parar la menstruación. Después de eso ella tiene 7 días sangrando y no se le para. Bueno, lo que pasa es que tenemos un ciclo menstrual. Entonces los anticonceptivos lo que hacen es, si nos imaginamos cuando tenemos un caballo, el caballo se le pone riendas para llevarlo por donde se quiere llevar, para encaminarlo y hacerlo que doble a la derecha, que vaya a la izquierda. Entonces tenemos diferentes métodos anticonceptivos, tanto orales como anticonceptivos inyectados o otros aparatos intrauterinos, aparatos que se pueden poner a nivel de otra parte del cuerpo, que liberan hormonas y entonces encaminan el sistema hormonal de la mujer por donde el método quiere o por donde debe ir. Entonces cuando se utiliza inadecuadamente, utilizar un anticonceptivo en el momento previo o antes de que debe producirse el sangrado menstrual para interrumpir el sangrado, estamos cambiando totalmente el ciclo y después no vamos a ver entonces cómo va a llegar. Cuando una paciente de esta acude a mi consultorio, lo que a veces la primera opción es esperar a ver si solamente el organismo como tal puede controlar este desorden que ya está. Y en el caso de que el sangrado sea muy abundante, ya la pérdida sea muy abundante, entonces uno intenta con otras fórmulas para tratar de encaminarlo por donde debe ir. Pero es algo que fue provocado. Anteriormente mencionaba el uso de la píldora del día después, que es una de las causas principales de sangrado fuera de su fecha y que luego se convierte en un sangrado anormal o disfuncional, el uso de la píldora, porque tenemos pacientes que están utilizando esta píldora en una semana 2 y 3 veces y entonces luego tenemos un sistema que está funcionando totalmente loco. O sea que en nuestro comentario nosotros decíamos de que esta píldora solamente debe usarse una vez al mes porque la ovulación ocurre una vez por mes. Y no una vez al mes. Sino, esta píldora está formulada para una paciente que no está teniendo relaciones, que esporádicamente tiene una relación y en ese momento utiliza la píldora. Pero si la paciente va a seguir teniendo relaciones este mes, el mes que viene, el otro mes, no es que va a usar la píldora en este mes, el mes que viene, porque la píldora no le cubre el ciclo completo, por así decirlo. Entonces no podemos que una paciente utilice una píldora ahora, ya llegó su menstruación, ya pasó el ciclo, bueno, estamos en otro ciclo, entonces tengo relaciones de nuevo y vuelvo a usar otra píldora, porque posiblemente puede quedar embarazada. O va a tener mucho trastorno del sangrado. Sí. Tenemos una pregunta, doctor. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas. Sí, saludos, buenas tardes. Sí, buenas. Saludos, buenas tardes. Sí, yo lo escucho. Sí, tiene que bajar el volumen de su radio para que no haya retroalimentación. Del televisor, que baje del televisor, el sí. televisor. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, díganos. Mira, yo tengo una pareja. Ella se inyectó un anticonceptivo de 3 meses y tiene ahora un manchado continuo, más de 20 días.
¿Qué usted me puede decir en eso? Normalmente el anticonceptivo de 3 meses, que hay varios... Da mucho problema ese anticonceptivo. Hay pacientes que no, algunos anticonceptivos no le prueban, pero todos los anticonceptivos cuando se inician por primera ocasión tienden a tener sangrado intermenstrual durante los primeros meses. Entonces habría que ver si es la primera ocasión que ya se coloca este medicamento, porque su funcionalidad o su funcionamiento normal es que ella no vea la menstruación durante estos 3 meses. Y él dice que tiene 20 días sangrando. 20 días sangrando. Pero puede ser que sea la primera vez que se administró el medicamento. Entonces, dentro el uso del medicamento, se le advierte a la paciente que los primeros meses podría presentar ese sangradito tenue durante el primer mes. Tendríamos que esperar que se completen los 3 meses, que ella vuelva, se coloque la dosis de que le toca y ver si sigue ocurriendo lo mismo. Si sigue ocurriendo lo mismo, entonces habría que cambiar el método. No, y que ahora también que visite su ginecólogo, porque también tenemos Exactamente. otra pregunta. Otra llamada. Saludos, buenas tardes. Sí. Doctor, mi pregunta es, yo soy una señora de 57 años y endometrial, pero yo me hicieron una colposcopía, una legradobiopsia, otra biopsia de nuevo y papá Nicolau, pero entonces sale negativo todo. Adiós. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Pero que tienen el endometrio, un pólipo endometrial. Bueno, lo que pasa es que el pólipo endometrial, así mismo lo dice, es como una matita que le ha crecido dentro del útero. Si usted se imagina el útero... Pero no tengo ningún sangrado, ¿no? No, porque a veces puede ser que tenga el pólipo y se lo hagan diagnosticado por una sonografía, pero ese pólipo no le está causando problemas. O sea, si el pólipo está ahí y no le está causando problemas, se puede extirpar para hacer una biopsia, para ver si no tiene ningún grado de malignidad. Pero si no hay problema, no va a causar sangrado. No hay ese pólipo no degenera hacia maligno, los pólipos por lo general. El pólipo podría calcificarse, podría desprenderse y luego no estar ahí. ¿Y cada qué tiempo debe ya hacer seguimiento entonces con el ginecólogo por el pólipo? Hacer una sonografía cada 6 meses para ver si ha crecido, si ha cambiado. Pero si le hicieron un legradobiopsia, lo más probable es que sacaron ya el pólipo. Lo que pasa es que los pólipos tienen una base, como así como la matita de hongo. Y si usted se lleva el tallo, pero queda esa base, vuelve y crece. Entonces puede ser que le hicieron el legradobiopsia, rasparon la cavidad endometrial, se llevaron el pólipo, pero nuevamente le sale el pólipo. Doctor, hay una pregunta que a nosotros nos preocupa. En la Biblia habla de una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. ¿Es que estos sangrados pueden durar tanto tiempo? ¿Y qué eso implica en la vida de la pareja? Yo quiero que usted me conteste esa pregunta después de unos consejos comerciales. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. Doctor, 12 años con un flujo de sangre. Eso era un sangrado uterino normal que tenía esa señora, que la Biblia menciona. ¿Qué tipo de sangrado pudo haber tenido esa señora para que tenía 12 años padeciendo ese flujo de sangre? Yo me imagino constante. Exactamente, yo me imagino que ella, los médicos, aunque la ciencia médica no estaba tan avanzada en ese tiempo, ¿y qué implica eso generalmente para la vida de pareja, una paciente con 12 años sangrando? Lo primero es que todo lo que tiene que ver con trastorno del flujo rojo o flujo de sangre
son trastornos sangrados anormales. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, habría que ver, difícil identificar la causa, pero causas podrían ser causas estructurales, una presencia de un mioma endometrial que estuviera permanente en el endometrio puede hacer que una paciente esté sangrando por mucho tiempo. Y si no se le pone tratamiento, entonces este sangrado podría ser continuo y duradero. ¿Y en el embarazo? ¿Cuáles son las principales causas? Sí, Bueno, se puede ocurrir. ¿Se considera ese anormal? ¿El sangrado del anormal. embarazo es anormal también? Porque yo he escuchado mujeres, sí, disculpa, otros que dicen que ante los 9 meses duraron con un sangrado, por lo menos la fecha que le correspondía a la menstruación. ¿Eso es normal? Bueno, dentro de las pacientes en edad fértil, edad reproductiva, aparte de la miomatosis uterina y de las causas estructurales, el sangrado durante el embarazo es una de las causas principales del sangrado uterino anormal, porque lo normal es que durante el embarazo la paciente no presente sangrado, pero dependiendo del trimestre del embarazo que tenga la paciente, habrán diferentes causas de sangrado. Al principio, en los primeros 3 a 4 meses, tenemos causas que tienen que ver con el aborto, o deficiencia, en algunos casos deficiencia de hormonas, o son amenazas de aborto propiamente dicho, causa alteraciones a nivel del cervix. Ya luego tenemos otro tipo de patologías que se presentan, que tienen que ver con la placenta, en la tercera parte del embarazo, o al final del embarazo. Entonces tenemos la placenta previa, que es una causa importante de sangrado. Tenemos pacientes que a veces duran unos 4, 5, 6 meses de su embarazo y presentan sangrado y luego no saben, no recuerdan la fecha de su última menstruación, porque pensaban que estaban menstruando normalmente. Y entonces se confunden al final. Tengo una pregunta. Mira. Tenemos una llamadita en el aire. Saludos, buenas tardes. Sí, Se parece. cayó. Que por favor que marque de nuevo la persona y que no disculpe. Doctor, ¿cómo nosotros entonces hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es el abordaje de estos pacientes, de estas pacientes que van con sangrado uterino anormal? Bueno, primeramente está la evaluación clínica, porque dentro de las causas principales están trastornos que tienen que ver, ya mencionamos, con el metabolismo. Entonces, pacientes, por ejemplo, obesas o que tengan sobrepeso, es una paciente que podría tener sangrado anormal, disfuncional, y que tiene que ver con trastorno hormonal. Tenemos ahí, por ejemplo, lo que es el síndrome de ovario poliquístico, que es una de las causas principales del sangrado anormal disfuncional. Y también, entonces, luego nos respaldamos con los estudios de gabinete, como la sonografía, y otros estudios que se pueden hacer para identificar alteraciones estructurales del útero. Disculpa, tenemos una llamada. Sí, buenas. Buenas. Sí, ¿cuál es su Con el pregunta? doctor. Sí, ¿cuál es su pregunta? A mí me hicieron una histerectomía y tengo como 7 años que se me presenta un flujo, pero no tiene olor. ¿De qué color, señor? ¿De qué color? Sí, que me haga la referencia. Pero no es sangrado. Pero si es rojo, ¿no? No, porque... De vez en cuando, alguna vez. Bueno, lo que pasa es que usted tiene una histerectomía, pero que usted tenga una histerectomía no significa que no puede tener una infección vaginal en algún momento. Las infecciones vaginales tienen causas que van desde una contaminación directa por agua, por manipulación, la actividad sexual. Entonces, que usted tenga o no tenga útero no quiere decir que no va a tener infección. Usted dice que tiene más de 7 años con ese flujo. No es que tiene 7 años con ese flujo. Lo que pasa es que ese flujo se mejora, vuelve y aparece, se mejora, vuelve y aparece, porque si no se toma en cuenta qué le está causando, es probable que por eso no hay un tratamiento adecuado. Sí, hay una pregunta que nos hacen por las redes sociales. Una paciente histerectomizada también, se le hizo histerectomía, pero la paciente a los 3 años comenzó a tener sangrado. Le hicieron una sonografía y salió todo bien, pero que ella tiene, que le dejaron algo del útero. Bueno, lo que pasa es que hay 2 tipos de histerectomía total y una histerectomía subtotal. En la histerectomía a veces la cirugía es un poco complicada y no se puede llegar a un abordaje completo del útero y extirpar todo el cuerpo del útero y el cuello, el cervix, y tenemos que dejar parte del cuello. El cuello uterino. El cuello uterino, el cervix, que es lo que se une a la vagina en la mujer, en la parte interna. Lo podemos ver cuando ponemos un espéculo, pero cuando tenemos ya el abdomen y podemos ver el útero, podemos desmontar la parte grande, por así decirlo,
y a veces es imposible abordar el cervix y hay que dejarlo. ¿Y esa paciente Entonces, sangra? En ese cervix a veces puede quedar parte de endometrio. Ok. Y entonces si le dejaron los ovarios, ese endometrio se va a seguir estimulando por lo que está produciendo hormonas y un momento dado podría presentar sangrado. Doctor, ¿y cuáles son las diferentes opciones de tratamiento que hay para el sangrado uterino normal? Bueno, luego es que se identifica lo que está causando el sangrado, si es una alteración estructural, casi siempre se va a terminar con cirugía. Si tenemos pólipos, miomas, tenemos que hacer un abordaje para extirpar esta alteración. Pero cuando tenemos sangrado disfuncional, el tratamiento casi siempre va a ser un tratamiento hormonal, corregir la causa hormonal que está produciendo el sangrado. A veces son alteraciones que tienen que ver con los niveles de progesterona, el aumento excesivo de los estrógenos, una hiperestimulación del endometrio. Algo importante que no hemos mencionado es que, por ejemplo, en pacientes ya entrada en edad, aunque puede ocurrir en pacientes también jóvenes, pero mayormente en pacientes ya perimenopáusicas o menopáusicas, una alteración importante del endometrio podría causar lo que se llama una hiperplasia endometrial. Y entonces tenemos sangrado uterino anormal, disfuncional frecuentemente, tenemos un crecimiento anómalo del endometrio, pero esto podría terminar en un cáncer de endometrio. Entonces, en una paciente que presenta esta eventualidad, hay que hacerle biopsia, le grado biopsia, identificarlo a tiempo, porque habría que entonces proceder a la histerectomía. En pacientes jóvenes, el tratamiento casi siempre va a ser conservador, pacientes que no han tenido una paridad satisfecha y que su causa es hormonal, es corregir este desorden. La histerectomía, para que el público la entienda, ¿qué consiste? Bueno, la histerectomía no es más que extirpar el útero. Es el famoso vaciado. El vaciado, la gente le dice vaciado. Sacaron la matriz. Que puede ser una histerectomía total, total solamente con extirpar el útero y el cervix, que es las dos partes principales del órgano genital de la mujer, pero también podríamos en algunos casos, ya pacientes que tienen una edad avanzada, también hacer una oforectomía, extirpar los ovarios, para que estos ovarios no sigan estimulando y no puedan en algún momento producir otro tipo de alteración. Porque cuando la histerectomía se hace por sangrado uterino normal, en algunos casos que no se extirpa en el ovario en el momento, luego hay que hacer una segunda cirugía, porque podemos encontrar cáncer de ovario, que es una entidad que puede ocurrir en algunas ocasiones. Como causa de sangrado, cáncer de ovario como causa de sangrado. El ovario era que estaba produciendo la alteración a nivel del útero, la hiperestimulación del útero, pero ese ovario tenía una alteración de base, que era que iba a degenerar en un cáncer. Y entonces manejamos el sangrado, sacamos el útero y pensamos que hemos resuelto el problema, pero después la paciente resulta que tiene un cáncer de ovario. Doctor, hay una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. Una señora de 43 años y ella dice que ella tiene unos ciclos normales, pero cuando ella tiene situaciones de estrés, cuando hay situaciones de estrés, a ella le llega un sangradito. Pero Sí. Hay otra llamadita también en el aire. Saludos, buenas. Buenas. Díganos su pregunta, señor. Cuando una mujer pasa de 50 años, ya tiene ya la menopausia, así que cuando tiene sexo, ¿es normal que sangre y qué se puede hacer en ese caso? De 50 años, menopausia. Bueno, habría que ver si usted dice que tiene menopausia, porque menopausia se define como la suspensión menstrual por más de 12 meses. Si la paciente ya no estaba menstruando, ya pasó un año completo que no veía la menstruación y presenta sangrado posterior a ese año, entonces hay que investigar la causa del sangrado. Él dice después del coito. Por eso lo digo, habría que ver primero si la paciente está presentando todavía su menstruación normal o ya no ve su menstruación. Entonces lo segundo es que si es después del coito y no tiene que ver con la menstruación en sí, entonces es probable que tengamos una alteración a nivel del cervix, de la parte anterior del útero, que es el cuello, como se le conoce. Entonces podemos tener una irritación ahí o una alteración que tenga que ver estructuralmente y que al contacto durante la relación se lastime y presente el sangrado. Y que la vagina durante ese proceso también está muy reseca. Bueno, es una causa de sangrado, pero es muy raro que tenga un sangrado abundante por una laceración, aunque podría ocurrir también, que puede haber una resequedad por falta de hormona y entonces se produce
laceraciones a nivel de la vagina y puede presentar sangrado. Sí, hay una pregunta que tenemos pendiente y es la pregunta de las situaciones de estrés, pero usted me la va a contestar después de esta pausa comercial. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Sí, aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo aquí ya. Sí, aquí bajamos. Gracias, Secre. Doctor, la pregunta que tenemos en el aire del estrés, si podría causarle un sangrado. ¿Le podría bajar una menstruación a una señora por una situación de estrés? Sí, una de las causas también importantes es el estrés, tanto que para que vea la menstruación o para que no vea la menstruación. Hay pacientes que se crean embarazos tanto por estrés. Embarazo psicógeno. Sí, hay lo que se llama el embarazo o la pseudociesis, que hay gente que le dice el embarazo de sangre. De sangre. La gente le dice el embarazo de sangre, la gente normalmente le dice así. Pero es la pseudociesis. Yo he visto en mi formación, pues yo llegué a ver una paciente que llegó con dolor obstétrico a la emergencia. O sea, dolor de parto. Dolor de parto. Y no estaba embarazada. Y no estaba embarazada. Una paciente 9 meses en su casa con una barriga. Con la altura uterina, con una barriga, un abdomen creciéndole, con una barriga que compran todo en la casa. La paciente llegó con dolor de parto a parir a la emergencia. Qué pena. Y entonces ¿Y a esa paciente no le habían hecho sonografía? Son pacientes que crean todo y ellos le dicen a la familia que fueron, que se chequearon, que se hicieron sonografía, van con otra gente, llevan sonografía de otra gente. Pero luego tenemos entonces que en el momento de evaluarla se ve que no hay nada. Y entonces hay que llevar a esa paciente a un tratamiento psicológico. Doctor, mitos y verdades, porque hay que preguntarlo todo, lo sagrado, y no puedo quedarme con una duda. El cloro, porque entonces la mujer trabaja en mi casa, dura 4 días que no puede trabajar, porque cuando tiene la menstruación no le puede poner la mano al cloro. ¿Tiene que ver con que aumente el sangrado, el uso del cloro? No se ha comprobado que el cloro produzca alteraciones con el sangrado, ni otra cosa. Y los tintes, no. para hacer un tinte, un alisado también. Existen medicamentos, sí, que tienen que ver con el sangrado. Tenemos, por ejemplo, la aspirina, los antiinflamatorios. El diclofenal, esas cosas. Aunque hay algunos que se pueden usar durante el periodo menstrual, por ejemplo, el ibuprofeno, los naproxenos, el meloxicam, disminuye el sangrado, están indicados para disminuir el sangrado. Pero entonces, la aspirina, por ejemplo, y otros tantos, no debemos usarlo durante la menstruación. Pero entonces el cloro no tiene nada que ver con eso. Sí. Ni los tintes, ni para hacer un alisado. No. Bien. O sea que las mujeres pueden hacer su vida normal durante el periodo menstrual. Ya ustedes saben, el doctor Pérez, ginecólogo con alta experiencia en el tema, nos dice a todas las mujeres que dejemos eso ya. De que no se puede al salón, no se pasa un procedimiento ni se puede limpiar con cloro y nada. Se nos acaba el tiempo, en el argot popular, a veces coinciden cosas con el uso o con hacer algo y la gente normalmente decía que fue por eso. Pero es que en ese momento coincidió que se había dado un tinte, que se usaba cloro y hubo un trastorno, pero no necesariamente por el uso de ese producto. Sí, nosotros agradecemos, señores, la participación del doctor Adriano Pérez, que está en el edificio profesional, en la quinta planta, en el materno infantil, es de nuestros productores. Gracias a ustedes por la sintonía dispensada durante la tarde de hoy. Así que el próximo domingo vamos a estar de nuevo
con más soluciones médicas, salud educativa al más alto nivel. Mil bendiciones. Nos vemos el domingo. Así es. Somos el canal de Santiago. Telecontacto, canal 57.